Él pensó que podría silenciarla con unas esposas, hasta que ella se paró frente al juez y expuso su corrupción para que todos la vieran. La noche tejana se extendía sin fin, su silencio roto solo por el zumbido bajo de un motor deslizándose sobre el asfalto liso. La carretera estaba casi vacía, salvo por el destello ocasional de faros titilando en la distancia. Era tarde, pasadas las 11 de la noche, la hora en que la mayoría solo quería llegar a casa. La teniente comandante Naomi Carter era una de ellos. Llevaba 2 horas al volante, el cansancio mordiendo los bordes de su mente, pero su agarre en el volante seguía firme. No vestía uniforme esa noche, solo un suéter negro simple, jeans y tenis. Sus rizos oscuros estaban recogidos en una coleta sencilla. Para cualquiera que la viera, parecía una mujer común regresando a casa tras un día largo. Y así era como le gustaba. El suave murmullo del jazz salía de las bocinas de su auto, llenando el espacio con una calidez familiar. Golpeteaba los dedos contra el volante, siguiendo el ritmo, intentando sacudirse la rigidez que se aferraba a sus hombros. Solo unos cuantos kilómetros más. Luego la cama, luego la paz. Pero entonces, luces parpadeantes. Destellos rojos y azules danzaron en su espejo retrovisor, cortando la oscuridad como una cuchilla. El estómago de Naomi se tensó, no por miedo, sino por algo más pesado. Frustración. Suspiró, ya sabiendo cómo iba a terminar esto. Otra vez no. Ya la habían detenido antes. No muchas veces. Nunca por una razón válida. Y jamás por un policía con una preocupación real. Se sabía el procedimiento, demasiado bien. Sus manos fueron instintivamente a la posición de las 10:02 en el volante. Nada de movimientos bruscos. Nada de alcanzar algo. Solo quietud controlada y deliberada. La patrulla se estacionó detrás de ella, su motor rugiendo bajo mientras la puerta del conductor se abría con un chirrido. Botas pesadas golpearon el pavimento. El oficial se tomó su tiempo, lo suficiente para asegurarse de que ella lo notara. Naomi inhaló por la nariz, lenta y profundamente. Esto no era nuevo. Encendió sus luces intermitentes como cortesía. La carretera delante estaba vacía, sin testigos. Podía sentir su propio pulso en la garganta, pero empujó la irritación hacia abajo. El oficial finalmente llegó a su ventanilla. ¡Bam! El golpe seco de los nudillos contra el vidrio la hizo sobresaltarse. Naomi giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con la figura que se alzaba afuera. La luz del farol sobre ellos parpadeó, proyectando sombras irregulares en su rostro. Sargento Lucas Hayes. Blanco, 40 y tantos. Hombros anchos. Postura arrogante. Su uniforme estaba impecable, su placa reluciente, pero sus ojos, esos ojos, cargaban una clase de derecho sobre los demás que le heló la sangre. No la saludó, no se presentó. En su lugar, ladró. Licencia y registro. Naomi no se movió de inmediato. Dejó que el momento colgara en el aire, estudiándolo. Luego, con una calma medida, preguntó: ¿cuál es la razón de la detención? Lucas no respondió enseguida. En su lugar, esbozó una sonrisa ladeada, cambiando el peso de un pie a otro como alguien que disfruta de demostrar su poder. Y entonces, llegó la mentira. Luz trasera fundida. El ceño de Naomi se frunció. Eso no podía ser cierto. Había llevado su auto al servicio hacía apenas un mes. Todo estaba en perfectas condiciones. El aire cambió. Poder. Resistencia. Una batalla silenciosa se libró en los segundos que siguieron. Naomi sabía exactamente qué era esto. Y Lucas Hayes no tenía idea de a quién acababa de detener. Naomi mantuvo su respiración estable, su mirada firme mientras observaba al sargento Lucas Hayes. Ya había tratado con hombres como él antes, hombres que usaban su autoridad como armadura, convencidos de que los hacía intocables. La luz trasera está fundida, había dicho. Una mentira, pero esto no tenía nada que ver con una luz trasera rota. Nunca lo era. Exhaló por la nariz, manteniendo su voz tranquila pero firme. ¿Estás seguro, oficial?, preguntó. Porque mi auto fue inspeccionado el mes pasado. Todo estaba en perfecto estado. Los ojos de Lucas se entrecerraron apenas. La sonrisa burlona en su rostro titubeó por un segundo, antes de volver. Señorita, no le pedí su opinión. Le pedí su licencia y registro. Su tono tenía esa impaciencia ensayada, ese matiz diseñado para disuadir preguntas. Naomi había estado en situaciones de alta presión antes. Había comandado tropas, liderado operaciones, tomado decisiones en fracciones de segundo bajo fuego. Pero en este momento, solo era una mujer negra sentada en su auto,
mirando a un hombre que no esperaba que ella se resistiera. Y lo sintió. El momento exacto en que él se dio cuenta de que ella no tenía miedo. Se inclinó hacia Guantera con movimientos lentos y calculados. Sabía demasiado bien cómo esto podía salir mal en un instante. Sus dedos rozaron el borde de los documentos, y sacó su registro junto con su identificación. Con la misma cautela ensayada, se los entregó. Lucas le arrebató los papeles de la mano, apenas mirándolos antes de dar un paso atrás. Esperó. Un segundo. Luego otro. Los ojos de él parpadearon entre su identificación y su rostro. Su sonrisa volvió. Teniente comandante Naomi Carter. No era una pregunta. Era una provocación. Algo en su tono le dijo que reconocía el rango, pero que no le importaba. Ella no respondió. Lucas dio un paso lento hacia adelante y, en lugar de devolverle su identificación, la metió en su bolsillo. Bájese del auto. Naomi no se movió. Ahí estaba, la escalada que ya había anticipado. Debió haberlo visto antes. La rigidez sutil en su postura, la manera en que se tomó su tiempo, la forma en que ya había decidido cómo iba a terminar esto. Aún así, le dio la oportunidad. ¿Hay alguna razón?, preguntó, con la voz medida. La mandíbula de Lucas se tensó. Su mano cayó a su cinturón, justo sobre la funda de su arma. No una amenaza directa, pero lo suficientemente cerca como para enviar un mensaje. No repitió la orden. En su lugar, levantó la radio a sus labios y presionó el botón con una lentitud intencionada. Central, tengo un conductor no cooperativo aquí. Y entonces Naomi lo sintió. El cambio en la dinámica, la forma en que estaba preparando la escena. En cuanto pronunció esas palabras, dejó de ser solo un policía deteniendo a una conductora. Era un hombre asegurándose de que, si algo salía mal, la culpa caería sobre ella. Tenía dos opciones: cumplir, dejar que él ganara, o resistirse y arriesgarse a que la situación escalara. Naomi llevó la mano a la manija de la puerta, manteniendo el rostro impasible mientras bajaba del auto. El aire nocturno estaba más frío de lo que esperaba. El pavimento aún estaba húmedo por la llovizna de la tarde, reflejando el brillo neón del distante horizonte de la ciudad. Se mantuvo erguida, con los hombros cuadrados, ni agresiva, ni sumisa. Lucas dio un paso lento hacia ella, midiéndola con la mirada. «Date la vuelta». Manos sobre el auto. Naomi no se movió. «¿Por qué motivo?», preguntó. La sonrisa de Lucas desapareció. «¿Estás resistiéndote?». Su tono era peligroso ahora, tenso como una serpiente lista para atacar al menor pretexto. Naomi sintió su pulso estabilizarse, su corazón latiendo con un ritmo uniforme. Había sido entrenada para momentos como este, para mantener la mente clara, para medir cada respuesta. Pero también sabía que hombres como él no necesitaban un motivo. Y entonces él decidió. Sin advertencia, le agarró la muñeca y la torció detrás de su espalda. Un dolor agudo recorrió su brazo cuando la jaló con brusquedad, estampando su pecho contra la carrocería de su auto. El chasquido metálico llenó el aire. Esposas. Demasiado apretadas. A propósito, Naomi inhaló entre dientes, obligándose a no tensar el cuerpo. «Estás bajo arresto», dijo Lucas con una indiferencia estudiada, como si fuera algo que ya estaba decidido de antemano. Naomi giró un poco la cabeza, su mejilla presionada contra el frío metal de la puerta. «¿Por qué?», preguntó, con voz firme. Lucas sonrió, subiéndole las muñecas más arriba solo para escucharla jadear por el dolor. «Obstrucción», respondió con sorna. «Y como te encanta discutir, vamos a llamarlo también resistencia al arresto». Le agarró del codo, jalándola lejos del auto antes de empujarla hacia la patrulla. Naomi tropezó, pero logró recuperar el equilibrio antes de caer. Sus músculos ardían, sus muñecas latían contra las esposas, pero su expresión se mantuvo imperturbable. Lucas estaba disfrutando esto. Se regodeaba en el hecho de que, sin importar lo que ella dijera, él tenía el control. Naomi soltó un suspiro lento, dejando que su entrenamiento militar se activara. «Mantente calmada, mantente alerta». No iba a darle el gusto. Justo cuando él abrió la puerta trasera de la patrulla, ella habló de nuevo. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Lucas soltó una carcajada. «Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo». La puerta trasera de la patrulla se abrió de par en par, y Naomi supo que esto apenas comenzaba. La puerta se cerró de golpe, encerrándola en un espacio que de inmediato se sintió demasiado pequeño, demasiado frío, demasiado silencioso. Se quedó inmóvil, con la espalda pegada al asiento de plástico duro, las muñecas punzándole por las esposas que Lucas había apretado con malicia. Afuera, las luces de los faroles titilaban contra los vidrios oscuros.
El zumbido del motor al ralentí llenaba el aire, solo interrumpido por el sonido lejano de llantas rodando sobre el pavimento mojado. Lucas se metió en el asiento del conductor, silbando como si no tuviera una preocupación en el mundo. Ajustó el espejo retrovisor, captando la mirada de Naomi en el reflejo. La mayoría se calla cuando los detengo, soltó con burla, tamborileando los dedos sobre el volante. Naomi no respondió. No iba a darle esa satisfacción. Se quedó inmóvil, respirando con control, con el rostro impenetrable. Había aprendido hacía mucho tiempo que hombres como él se alimentaban de reacciones. Cuanto más te enojabas, más disfrutaban. Cuanto más peleabas, más duro empujaban. Así que no iba a pelear. No aquí. No ahora. Lucas esperó un instante, esperando una reacción. Cuando no la obtuvo, resopló con desprecio y metió la marcha. La patrulla avanzó bruscamente, alejándose del lado de la carretera, con las luces rojas y azules todavía destellando sobre el asfalto oscuro. Naomi se movió levemente, probando las esposas. Demasiado apretadas. A propósito, giró ligeramente la cabeza, fijando la vista en la cámara del tablero. Estaba grabando. No podía estar segura. Lucas era del tipo que accidentalmente apagaba su cámara corporal si las cosas se ponían complicadas. Pero la del tablero, esa era más difícil de manipular. Si estaba encendida, habría captado todo, la manera en que la sacó del auto, cómo le torció las esposas, cómo escaló la situación sin razón. Naomi se recargó contra el asiento, guardando ese pensamiento. Cada detalle contaba. El trayecto fue inquietantemente silencioso, solo interrumpido por el esporádico crujido de estática en la radio de Lucas. Entonces, así que, dijo él con falsa indiferencia, rompiendo el silencio. ¿Cómo se siente estar en la marina, tan altiva y poderosa? Naomi no respondió. Lucas sonrió, tamborileando los dedos contra el volante. Apuesto a que pensaste que eso importaría. Murmuró. Que me echaría para atrás al ver tu ranguito en tu identificación. Naomi exhaló despacio por la nariz. Lucas soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. Sí, eso pensé. La carretera se extendía frente a ellos, vacía, sin vida. La estación de policía aún estaba a unos kilómetros, pero Naomi ya podía imaginarla. Las luces fluorescentes, los oficiales con la mirada muerta, las frías rejas de acero esperando al final del proceso. Nunca había estado de este lado de la ley, y sabía que esto no era solo sobre ella, era sobre poder. Y Lucas Hayes estaba intoxicado con él. La patrulla entró en un estacionamiento casi vacío, las luces blancas de la estación proyectando sombras largas y extrañas sobre el pavimento. Naomi alzó ligeramente la barbilla, observando el edificio gris y sin vida frente a ella. Frío, inhóspito, totalmente indiferente. Lucas estacionó en un lugar reservado cerca de la entrada, apagó el motor y se giró en su asiento. Hora de la diversión, dijo, mostrando una sonrisa maliciosa. Naomi permaneció en silencio mientras él bajaba y azotaba la puerta detrás de sí. Un segundo después, la puerta trasera se abrió de golpe. Manos ásperas le sujetaron el brazo, jalándola fuera del asiento. Naomi contuvo un gesto de dolor, negándose a darle el gusto de ver incomodidad en su rostro. Lucas la guió por los escalones de concreto, con un agarre firme pero innecesario. Ella no estaba resistiendo. No lo había hecho en ningún momento. Pero él quería dejar claro quién mandaba. Adentro, la estación era justo como lo esperaba. Luces blancas deslumbrantes, paredes opacas, y oficiales que ni siquiera levantaron la mirada cuando la trajeron. Rutina. Eso era para ellos. El sargento de recepción apenas despegó los ojos del papeleo cuando Lucas la llevó al área de registro. ¿A quién traes?, preguntó el sargento, hojeando formularios sin interés. Lucas se encogió de hombros con aire despreocupado. Otra que pensó que las reglas no aplicaban para ella. El sargento ni siquiera se dignó a mirarla. Su indiferencia era exasperante. Lucas le dio un empujón leve hacia adelante. Ya sabes cómo va esto. Sí, lo sabía. Y odiaba saberlo. La foto, las huellas dactilares, el proceso frío y mecánico de convertir a una persona en un expediente. Lucas se recargó contra el mostrador, observando con diversión perezosa mientras el oficial de registro procesaba los documentos. Naomi permaneció en silencio, pero su mente seguía trabajando. Y entonces lo notó. Lucas estaba demasiado relajado. No estaba llenando el papeleo él mismo. No estaba registrando el arresto correctamente. Y eso solo podía significar una cosa. No era la primera vez que hacía algo así. Naomi mantuvo el rostro impasible, pero por dentro, la certeza ardía.
Lo había hecho antes. ¿Cuántos más se habían sentado en esta misma silla, pasado por este mismo proceso, solo porque Lucas Hayes decidió que no pertenecían aquí? Apretó ligeramente la mandíbula, pero obligó a sus hombros a mantenerse relajados. No iba a quedarse ahí sin hacer nada. No con ella. No con nadie más. Lucas suspiró dramáticamente, revisando su reloj. ¿Sabes? Esto habría sido más fácil si solo hubiera seguido instrucciones. Naomi levantó una ceja, rompiendo su silencio por primera vez. ¿Te refieres a que si no te hubiera cuestionado? La sonrisa de Lucas se ensanchó. Exactamente. Naomi exhaló lentamente, recargándose en la silla. Lucas aún no lo sabía, pero su arrogancia estaba a punto de ser su perdición. Las barras metálicas se cerraron con un golpe seco, encerrando a Naomi dentro de la fría y mal iluminada celda. No se movió de inmediato. En su lugar, simplemente se sentó en el estrecho banco de metal, apoyando las manos sobre su regazo, respirando de manera pausada y medida. Sus muñecas aún dolían por las esposas demasiado apretadas. Las marcas rojas resaltaban bajo la luz fluorescente que zumbaba sobre su cabeza. Pero no pensaba en eso. Estaba evaluando. La celda era pequeña y austera, solo un banco, un inodoro de acero inoxidable en la esquina y 4 paredes de concreto y barrotes. Había pasado noches en condiciones mucho peores. Había estado en situaciones donde sobrevivir dependía únicamente de su instinto y entrenamiento. Esto no era supervivencia. Era un juego. Y Naomi Carter sabía cómo jugarlo. Se recargó contra la pared, con los ojos entrecerrados, pareciendo relajada aunque su mente estaba en todo menos en calma. Su entrenamiento le había enseñado a leer una situación, a ver lo que no era evidente a simple vista. Y en ese momento, estaba armando el rompecabezas de quién era realmente el sargento Lucas Hayes. Esto no era la primera vez que lo hacía. Se veía en la forma en que los otros oficiales apenas reaccionaron, en la falta de papeleo, en la manera en que el proceso de fichaje se había manejado como un trámite más. Lo había hecho antes. ¿A cuántos más? Pensó en todas las historias que había escuchado a lo largo de los años. Hombres y mujeres negros arrestados por infracciones menores, sus vidas destrozadas por un sistema corrupto, sus nombres olvidados porque no tenían los recursos para pelear. Pero Naomi no era ellos. Tenía el entrenamiento, el rango, las conexiones. No era indefensa. Y Lucas no tenía ni idea con quién se acababa de meter. Pasos. Botas pesadas resonando contra el piso de azulejo. Naomi no tuvo que mirar para saber quién era. Podía sentirlo. La arrogancia. La falsa confianza. Lucas Hayes. Los barrotes temblaron ligeramente cuando él se detuvo frente a la celda, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su sonrisa estaba de vuelta. Era la sonrisa de un hombre que se creía intocable. «Disfruta tu estadía», dijo, su voz cargada de burla. Naomi finalmente alzó la cabeza, inclinándola ligeramente mientras lo estudiaba. Y entonces, sonrió. No grande, no forzada, solo una pequeña y calculada sonrisa. «Oh», dijo, su voz baja pero firme. «Estoy exactamente donde necesito estar». Por primera vez en toda la noche, la expresión de Lucas titubeó. Fue sutil, apenas perceptible, pero ahí estaba. Un cambio, una grieta en su confianza. Naomi lo vio, y sabía que él también lo había notado. «Bien», Lucas resopló, sacudiendo la cabeza. «Señora, parece que no se da cuenta de dónde está». Naomi solo sostuvo su mirada. Firme, inquebrantable. Y ese era el problema para él. No estaba suplicando. No estaba entrando en pánico. No le estaba dando la reacción que él quería. Lucas se acercó más a los barrotes, bajando la voz. «¿Crees que eres especial solo porque llevas un uniforme?» Naomi exhaló despacio, apenas negando con la cabeza. «No», respondió con calma. «Creo que soy especial porque sé cómo termina esto». La sonrisa de Lucas se tensó. Su mandíbula se endureció. Por primera vez, no tuvo una respuesta. Podía ver cómo su mente trabajaba, tratando de descifrar lo que ella quería decir, tratando de convencerse de que todavía tenía el control. Pero en el fondo, empezaba a dudar. Y eso significaba que Naomi ya había ganado la primera ronda. Lucas bufó otra vez y se apartó de los barrotes. «Duerme bien, teniente». Naomi lo vio alejarse, con los hombros cuadrados, sus botas resonando contra el piso como si el mundo le perteneciera. Todavía creía que estaba ganando. Pero Naomi no estaba preocupada, porque sabía, su mundo estaba a punto de desmoronarse. La celda de detención permaneció en silencio, salvo por el murmullo lejano de los oficiales en la recepción.
Naomi siguió sentada en el banco de metal, con la espalda recta y las manos descansando sobre su regazo. Había dormido en zonas de guerra, en barracas durante simulacros de emergencia, y en cubiertas de acero de barcos de la Marina durante despliegues. Una celda fría y mal iluminada no iba a quebrarla, y aún así, podía sentir algo cambiando en el aire. Algo venía. Cerró los ojos brevemente, escuchando el tic-tac rítmico de un reloj en algún lugar de la estación, el sonido distante de papeles moviéndose, las voces bajas y monótonas de los oficiales intercambiando conversaciones sin importancia. Entonces, pasos, rápidos, vacilantes. No eran las pisadas lentas y pesadas de alguien que creía tener el control. No, esto era diferente. Naomi no se movió. No reaccionó cuando escuchó a alguien acercarse al sargento Lucas Hayes. Una voz, joven, insegura. Sargento Hayes. Llegó una llamada. Lucas apenas levantó la vista de la computadora, tan engreído como siempre. Entonces contéstala, murmuró, sin molestarse en prestarle atención al oficial. El joven oficial dudó. Es de un representante legal de la Marina. Silencio. Lucas se congeló a mitad de la escritura. Naomi sonrió para sí misma. No necesitaba ver su cara para saber que la primera grieta se había formado. Podía imaginárselo, el ceño frunciéndose, la mandíbula apretándose, esa sonrisita arrogante desvaneciéndose poco a poco. Lucas giró la cabeza lentamente hacia el oficial. ¿Qué? El novato se removió incómodo, mirando el teléfono en su mano. Están preguntando por una teniente comandante Naomi Carter, dijo, aclarando la garganta. Quieren saber por qué fue detenida. Las palabras cayeron como un golpe. Lucas se echó hacia atrás en su silla, tratando de ocultar la tensión repentina en sus hombros. Naomi levantó un poco la cabeza, inclinando el oído para escuchar mejor. Aquí vamos. Lucas agitó la mano con desdén. Diles que los llamaré cuando termine mi turno. Pero el oficial no se movió. Señor, tragó saliva. No creo que sea una buena idea. Lucas finalmente se giró en su silla, ahora prestando toda su atención. El joven oficial cambió de postura otra vez. Ellos, dicen que esto es urgente. La mandíbula de Lucas se tensó. Su mirada se desvió hacia la recepción, donde algunos oficiales habían empezado a escuchar la conversación. No estaba acostumbrado a esto. Él era quien ponía a la gente incómoda, no al revés. Aún así, forzó una sonrisa burlona y se recargó en su asiento con aparente despreocupación. Bien, comunícalos. El oficial novato asintió rápidamente y puso la llamada en altavoz. En cuanto la línea se conectó, una voz resonó, afilada, profesional, con autoridad. Aquí el comandante Richard Wallace, asesor legal de la Marina de los Estados Unidos. Lucas parpadeó. ¿El abogado de Naomi era un oficial de la Marina? Sus dedos temblaron ligeramente sobre el escritorio, pero su voz se mantuvo firme. Sargento Hayes, ¿en qué puedo ayudarlo? Hubo una pausa. Luego, puede empezar explicando por qué una de nuestras oficiales condecoradas está en su celda de detención. Un par de oficiales en el fondo intercambiaron miradas. Naomi se permitió la más mínima y satisfecha sonrisa. Ahí está, el momento en que se dio cuenta de que la había cagado. Lucas carraspeó, su confianza vacilando, aunque fuera solo un poco. Se mostró poco cooperativa durante una parada de tránsito de rutina, respondió, intentando mantener el control de la narrativa. La voz del otro lado se mantuvo serena, demasiado serena. ¿Poco cooperativa?, repitió Wallace. Eso es interesante, porque ya revisamos las grabaciones de la cámara corporal. La sonrisa de Lucas desapareció. Disculpe, tenemos una copia del material, sargento, y muestra una versión muy distinta a la que está contando. Toda la estación pareció contener la respiración. Antes de que Lucas pudiera responder, otro teléfono sonó. Un segundo después, un sargento en el escritorio contestó otra llamada. Uno por uno, la estación cobró vida. Más llamadas, más voces. La Marina, la oficina del alcalde, asuntos internos. Lucas se giró en su asiento, sus dedos cerrándose en puños. Naomi alzó ligeramente la barbilla, observando a través de los barrotes cómo el mundo de Lucas Hayes comenzaba a derrumbarse. Lucas se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Comandante Wallace, creo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, lo interrumpió Wallace. Esta no es la primera queja que se presenta en su contra, sargento Hayes. Los labios de Lucas se presionaron en una línea delgada. Ya hemos contactado a asuntos internos. Le sugiero que empiece a dar explicaciones. Lucas tragó saliva.
La confianza, desaparecida. La arrogancia, evaporada. Los ojos de Naomi se encontraron con los suyos a través de los barrotes. Y por primera vez, vio miedo. No miedo a ella. No miedo a la Marina. Miedo a las consecuencias. Y así, en un instante, el cambio estaba completo. Lucas Hayes ya no tenía el control. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del Palacio de Justicia del Condado de Dallas, proyectando sombras alargadas sobre los pisos de mármol. Naomi Carter cruzó la entrada, no como una prisionera, no como una acusada, sino como una combatiente. Sin esposas, sin cadenas, solo confianza. Había pasado las últimas 12 horas en una celda, esperando este momento. Y ahora estaba lista para ver caer al sargento Lucas Hayes. La sala del tribunal ya estaba medio llena cuando llegó. Periodistas se alineaban en la parte trasera, murmurando entre ellos, con sus libretas y cámaras listas. A la izquierda, un grupo de oficiales uniformados estaba sentado, algunos mirando fijamente al frente, otros evitando su mirada por completo. Y entonces, lo vio. Lucas Hayes se sentó rígido en la mesa de la defensa, con los hombros cuadrados, pero había algo diferente esta vez. Su arrogancia habitual, desaparecida, su confianza forzada, resquebrajada. Trataba de mantener la compostura, pero Naomi vio lo que acechaba debajo. Duda, miedo. Bien. Naomi tomó asiento junto a su abogado, Charles Whitman, un hombre con fama de destrozar a sus oponentes en la corte. Era conocido por ser implacable, por saber exactamente dónde golpear y por no perder nunca. Este caso era un regalo. Mientras hojeaba una carpeta gruesa de documentos, se inclinó levemente hacia Naomi. ¿Lista?, preguntó en voz baja. Los ojos de Naomi nunca se apartaron de Lucas mientras respondía. Más que lista. Whitman sonrió de lado. Bien, porque hoy lo enterramos. Una puerta de madera se abrió de golpe, y la voz del alguacil resonó en la sala. Todos de pie para la honorable jueza Evelyn Harper. La sala entera se levantó mientras la jueza entraba, una mujer de unos 60 años, de mirada afilada, sin paciencia para tonterías. Se acomodó en su asiento, ajustó sus lentes y echó un vistazo a los expedientes frente a ella. Luego levantó la vista. Vamos al grano. Sin formalidades. Sin rodeos. Directo al asunto. Lucas se movió incómodo en su asiento. El fiscal, un hombre de mediana edad con el cabello impecablemente peinado y un traje gris pulcro, se puso de pie y ajustó su corbata. Miró directamente a Lucas y luego a la jueza. Su señoría, lo que tenemos aquí no es solo un arresto ilegal. Es un patrón de conducta indebida. Se giró, levantando un fajo de documentos de la mesa. Y tenemos las pruebas para demostrarlo. Lucas mantuvo el rostro impasible, pero Naomi vio cómo sus dedos se movieron ligeramente. Sabía lo que se avecinaba. El fiscal caminó hacia el centro de la sala, frente al jurado. Primero, analicemos las grabaciones de la cámara corporal de la noche en cuestión. Una pantalla grande descendió en la parte delantera de la sala. Las luces se atenuaron ligeramente. Y entonces, comenzó. Naomi vio su propio arresto reproducirse ante una sala de tribunal en completo silencio. La voz de Lucas llenó el aire, firme, agresiva. Sus movimientos, calculados, intencionados. Vio cómo le agarró la muñeca sin previo aviso, torciéndola detrás de su espalda. Vio cómo apretó las esposas a propósito. Y luego, el clavo final en el ataúd, su comentario arrogante al empujarla dentro de la patrulla. Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo. La sala entera quedó congelada. El rostro de la jueza, Harper, no cambió, pero Naomi lo vio en sus ojos. Ya había tomado una decisión. El fiscal no perdió el tiempo. De inmediato pasó a la siguiente prueba. Ahora, veamos el historial del sargento Hayes. Un nuevo archivo apareció en la pantalla, lleno de cifras. Cifras frías, condenatorias. El sargento Hayes ha realizado el 82% de sus paradas de tráfico a conductores negros, a pesar de que solo el 24% de la población local es negra. Un murmullo recorrió la sala. Lucas se tensó. Además, continuó el fiscal, ha emitido citaciones y arrestos a una tasa 5 veces mayor para personas negras que para conductores blancos. Los números no mentían. El patrón era innegable. Y Lucas lo sabía. El abogado defensor se puso de pie, acomodando su saco. Carraspeó, eligiendo sus palabras con cuidado. Su señoría, mi cliente estaba siguiendo el procedimiento policial estándar. La acusada, interrumpió la jueza Harper, levantando una ceja. El abogado de Lucas tragó saliva.
Ya había perdido el control de la narrativa. La jueza se volvió hacia Lucas. Sargento Hayes, ¿tiene alguna explicación para estas cifras? Lucas abrió la boca. Luego la cerró. No tenía nada. La jueza suspiró, masajeándose la sien. No me gusta lo que veo aquí, sargento. Se giró hacia Naomi. Teniente comandante Carter, queda en libertad. Este arresto nunca debió haber ocurrido. El mazo golpeó la madera. Firme. Final. Naomi exhaló lentamente. Nunca había dudado cómo terminaría esto. Lucas, por otro lado, parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Y aún no terminaba de caer. Porque en cuanto terminó la audiencia, otra voz resonó en la sala. Sargento Hayes, un momento, por favor. Lucas se volteó, solo para encontrarse con dos oficiales de asuntos internos esperándolo. Uno sostenía una carpeta llena de expedientes. El otro, un par de esposas. Naomi se puso de pie mientras Lucas finalmente comprendía. Su carrera, terminada. Su poder, desvanecido. Había creído que su placa lo hacía intocable. Se equivocó. Y Naomi Carter acababa de demostrarlo. El ambiente en la estación se sentía distinto cuando Lucas Hayes cruzó las puertas a la mañana siguiente. Por primera vez en su carrera, no tenía el control. Los saludos respetuosos de sus compañeros oficiales, desaparecidos. El reconocimiento silencioso de su autoridad, inexistente. En su lugar, sintió el peso de las miradas desde los escritorios, desde las salas de descanso, de oficiales fingiendo trabajar mientras lo observaban de reojo. Toda la estación había escuchado lo que pasó. Y más importante aún, habían visto el video. Lucas pasó junto a un grupo de novatos cerca de los casilleros. Escuchó los murmullos, los susurros apenas contenidos. Es él. Vi el video. Está acabado. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se cerraron en puños. La tensión solo empeoró cuando entró a su oficina y arrojó su bolso sobre el escritorio. Apenas tuvo tiempo de sentarse antes de que la puerta se abriera de golpe. Dos hombres con trajes grises entraron. Asuntos internos. Lucas se obligó a mantenerse tranquilo. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, recargándose en su silla con una sonrisa forzada. El oficial más alto, el detective Raymond Clark, cruzó los brazos. Sargento Hayes, necesitamos hablar sobre su reciente arresto. Lucas puso los ojos en blanco. Vamos, esa mujer solo. Clark levantó una carpeta gruesa y la dejó caer sobre el escritorio de Lucas. Golpeó con un sonido pesado. Demasiado pesado para ser solo un expediente. Lucas frunció el ceño. ¿Qué es esto? El segundo oficial de asuntos internos, el detective Michael Torres, sacó una hoja de la carpeta y la deslizó hacia él. Los propios registros de arresto de Lucas. No solo el caso de Naomi Carter, todos. Los que él pensaba que estaban enterrados. Los que asuntos internos había vuelto a abrir. Lucas sintió la boca seca. Se le ha señalado por perfilamiento racial, afirmó Clark. Lucas rió con desdén, sacudiendo la cabeza. Esto es ridículo. Torres no parpadeó. No es ridículo cuando tenemos años de datos que prueban un patrón. Lucas se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de su escritorio. ¿Y qué? Paro a quien tengo que parar. ¿Me van a despedir por hacer mi trabajo? Los ojos de Clark se afilaron. Ese es el problema, Hayes. No era tu trabajo acosar gente. Un tenso silencio se instaló entre ellos. Y entonces, Torres soltó el golpe final. A partir de este momento, estás suspendido sin goce de sueldo, en espera de tu despido. Las palabras golpearon a Lucas como un puñetazo en el estómago. Horas después, se encontraba de pie frente a la oficina del jefe de policía, con los brazos cruzados. Había intentado defenderse, trató de discutir, de decir que lo estaban atacando injustamente. Nada de eso importó. Cuando la puerta finalmente se abrió, el jefe Robert Callahan apenas levantó la vista. Lucas entró. Señor, esto es. El jefe lo interrumpió con una mirada afilada. Cierra la puerta. Lucas obedeció, aunque su mandíbula se tensó. Callahan se recargó en su silla, entrelazando las manos, estudiándolo con una expresión de pura decepción. Por un largo momento, ninguno habló. Luego, has avergonzado a este departamento, dijo Callahan, con voz firme. Lucas tragó saliva. Señor, con todo respeto. No tienes derecho a hablar. La voz del jefe era fría, controlada, letal. Lucas sintió el peso de esas palabras. Había estado en la fuerza por más de 15 años. Y ahora, todo se estaba derrumbando. Callahan suspiró, frotándose la frente. Te cubrimos la espalda, Hayes.
Miramos hacia otro lado más veces de las que debimos. El estómago de Lucas se retorció. Señor, empaca tus cosas. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Lucas sintió la sangre abandonar su rostro. Esto ya no era solo una suspensión. Era el final. Intentó irse sin hacer ruido. No quería ver las caras de aquellos que alguna vez lo respetaron. Pero en cuanto salió de la oficina, quedó claro, no había forma de irse en silencio. Los oficiales dejaron lo que estaban haciendo. Algunos lo miraron fijamente. Otros fingieron no notarlo, como si no hubieran estado hablando de él toda la mañana. Lucas siguió caminando. Empujó las puertas del vestidor y tomó sus cosas, metiéndolas en su bolso con movimientos bruscos. Su placa descansaba sobre la banca a su lado. La misma placa que una vez lo hizo sentirse intocable. Ahora, no valía nada. La tomó, girándola entre sus dedos. Luego, la dejó caer. El metal chocó contra la banca con un sonido hueco. Olvidado. Lucas se echó la bolsa al hombro, cuadró la mandíbula y salió. Y por primera vez, nadie lo detuvo. Ni asentimientos, ni despedidas. Solo silencio. Había pasado su carrera ejerciendo poder sobre los demás. Pero hoy, no tenía ninguno. El suave tintineo de las tazas de cerámica y el murmullo bajo de las conversaciones llenaban el aire mientras Naomi Carter se sentaba junto a la ventana de un tranquilo café en el centro de la ciudad. Sus dedos se aferraban a la taza caliente de café, con el vapor elevándose perezosamente frente a ella. Debería sentirse relajada. Debería sentirse aliviada. Había ganado. Lucas Hayes había perdido. Pero mientras deslizaba el dedo por los titulares en la pantalla de su teléfono, sintió algo completamente distinto. Sargento Hayes despedido tras arresto ilegal. Oficial naval enfrenta a policía corrupto. Se hace justicia. Un oficial corrupto, derribado. Naomi exhaló y dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa. El mundo ya estaba avanzando. La gente leería esos titulares, sacudiría la cabeza, tal vez compartiría un artículo o comentaría en redes sociales. Y luego, lo olvidarían. Su café seguía intacto mientras se recargaba en su silla, observando la ciudad moverse más allá del cristal. Personas caminaban apresuradas. Los autos tocaban el claxon en la distancia. La vida seguía su curso. Para ella, esto había terminado. Para Lucas Hayes, también. Pero, ¿para cuántos más? ¿Cuántos nombres nunca llegaron a los titulares? ¿Cuántos habían estado en esa misma celda fría, pero nunca recibieron llamadas de abogados? Nunca tuvieron a un oficial de alto rango que luchara por ellos. ¿Cuántos habían sido silenciados, olvidados, dejados solos para enfrentar las consecuencias? Ella había ganado su batalla. Pero la guerra, esa estaba lejos de terminar. El zumbido de su teléfono contra la mesa rompió sus pensamientos. Echó un vistazo a la pantalla. Capitán Eric Donovan. Suspiró antes de contestar. Teniente Comandante Carter. La voz familiar sonó al otro lado, firme y profesional. Naomi, supongo que ya viste las noticias. Ella dejó escapar una risa seca. Imposible no verlas. Un silencio. Luego, el Departamento de Defensa quiere reconocerte por haber manejado esto con profesionalismo y dignidad. Naomi cerró los ojos un instante. Reconocimiento. Premios. Discursos. Querían convertirla en un símbolo. Pero ella no había peleado esta batalla por una medalla. Lo hizo porque tenía que hacerlo. Porque demasiadas personas antes que ella nunca tuvieron la oportunidad. Abrió los ojos de nuevo y miró hacia la calle. Un grupo de personas pasaba frente al café. Una madre caminaba de la mano con su hijo pequeño. Un niño negro, de no más de 7 u 8 años, riendo por algo que su madre le dijo. Sus ojos brillaban, su rostro reflejaba una alegría pura, intacta por la realidad de lo que algún día enfrentaría. Naomi los vio desaparecer calle abajo. Y entonces habló. Aprecio la oferta, señor. Pero no necesito reconocimiento. Silencio. ¿Entonces qué necesitas?, preguntó Donovan. Los dedos de Naomi tamborilearon suavemente contra su taza de café. Luego, en voz baja, necesito que la gente deje de pensar que esta lucha ha terminado. Minutos después, salió del café e inhaló el aire fresco de la tarde. La ciudad se sentía diferente hoy, aunque sabía que no lo era. Ella había cambiado. Había visto el sistema tal como era, de cerca, en carne propia, y sabía la verdad. Esta lucha no era solo suya, nunca lo fue. Había peleado por ella misma, sí, pero también por ese niño que había visto en la acera. Por cada niño negro que merecía crecer en un mundo donde hombres como Lucas Hayes no pudieran usar su placa como un arma.
Por cada persona que alguna vez estuvo en esa celda pero no tuvo una voz lo suficientemente fuerte para exigir justicia. Tomó una respiración profunda. Luego, lentamente, sonrió. Porque hoy fue una victoria. Pero mañana, la lucha continuaba. Su propia voz resonó en su mente, un mantra que había aprendido a la mala. El poder sin control es poder abusado. El cambio empieza cuando alguien alza la voz. Y Naomi Carter, ella nunca se quedaría en silencio. La pantalla se funde a negro, el eco de los pasos de Naomi aún resonando en la mente del público. Entonces, una voz irrumpe en la oscuridad. Calma, firme, innegable. Esto no es solo una historia. Esta es la realidad. Comienza un montaje lento. Clips de titulares reales, casos reales, personas reales que nunca obtuvieron la justicia que Naomi sí consiguió. El poder sin control es poder abusado. Y cuando nadie habla, solo se vuelve más fuerte. Una pausa, dejando que el peso de las palabras se asiente. Luego, un reto directo. Si esta historia te hizo pensar, compártela. La pantalla muestra imágenes de personas unidas, protestas, batallas en tribunales, comunidades que se niegan a quedarse calladas. Si te hizo enojar, habla de ello. Aparecen más titulares, aquellos que aún no han visto justicia, nombres de personas arrestadas injustamente, vidas destrozadas. Porque el verdadero cambio empieza con conversaciones reales. La música sube de intensidad, sutil pero poderosa, mientras la imagen final aparece. Una sola mano extendiéndose, sujetando otra. Un símbolo de unidad, de resistencia, de esperanza. Y entonces, las últimas palabras, audaces e inquebrantables. Alza la voz. Defiéndete. Nunca te quedes en silencio. La pantalla se oscurece. Luego, las palabras finales aparecen. La justicia es una elección. ¿Cuál elegirás tú? El video termina.